En un semáforo de la ciudad, una niña huérfana vendía flores, hasta que Jesús la abrazó aquella tarde. En un semáforo de la ciudad, una niña huérfana vendía flores, hasta que Jesús la abrazó aquella tarde. Hola, querido espectador. Gracias por estar aquí conmigo en este momento. Si esta historia toca tu corazón, déjame un like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Ahora continuemos con esta historia que cambiará tu forma de ver los milagros cotidianos. En la esquina más transitada del centro histórico de Quito, donde los buses amarillos escupen humo negro y el ruido de las bocinas se mezcla con los gritos de los vendedores ambulantes, vivía un milagro que nadie sabía reconocer. Se llamaba Isabela Moncayo. Tenía 10 años. Y era la niña más invisible de toda la ciudad, más visible del Ecuador. Cada amanecer, cuando las primeras luces del sol se asomaban por detrás del panecillo y bañaban de dorado las cúpulas coloniales de la iglesia de la Compañía, Isabela despertaba en el suelo frío del refugio San José. No tenía cama propia, solo un colchón delgado que compartía con otras 3 niñas huérfanas, donde el olor a humedad se mezclaba con el aroma de la avena aguada que les daban de desayuno. Sus ojos eran del color del chocolate amargo, grandes y brillantes como 2 lunas llenas, pero cargados de una tristeza que no correspondía a sus 10 años de vida. Su cabello negro caía en ondas rebeldes hasta los hombros, siempre despeinado, porque no tenía tiempo para peinarse, antes de salir corriendo hacia las calles en busca del sustento diario. La ropa que llevaba contaba una historia de caridad malentendida. Un vestido azul desteñido que había pertenecido a 5 niñas antes que ella, con remiendos en las rodillas y botones que no coincidían. Sus zapatos eran 2 tallas más grandes, unos tenis blancos que habían perdido su color original y que hacían un ruido peculiar cada vez que caminaba, como si sus pies pequeños estuvieran nadando en un océano de cuero gastado. Pero lo que más llamaba la atención de Isabela no era su pobreza visible, sino algo que irradiaba desde su interior, una luz inexplicable que brillaba en sus ojos cuando sonreía, una pureza que la calle no había logrado manchar, una fe infantil que susurraba oraciones en quechua cuando pensaba que nadie la escuchaba. Cada mañana, después del desayuno de avena y pan duro, Isabela tomaba su canasta de mimbre descolorida y caminaba 15 cuadras desde el refugio hasta el mercado central. Ahí, entre el bullicio de las mujeres indígenas que vendían papas y quinoa, compraba flores baratas, claveles rojos que empezaban a marchitarse, margaritas blancas con pétalos amarillentos, rosas rosadas que habían conocido mejores días. El vendedor de flores, don Patricio, era un hombre mayor con manos manchadas de tierra que siempre le regalaba una flor extra. «Para que tengas suerte, mi niña», le decía mientras le revolvía el cabello con cariño paternal. Isabela lo miraba con ojos agradecidos y le respondía en voz bajita: «Gracias, taitita, que Diosito lo bendiga». Con su canasta llena de flores imperfectas pero aromáticas, Isabela emprendía el viaje de regreso hacia su esquina favorita, la intersección de la avenida 10 de agosto con la calle García Moreno, justo frente a la Plaza Grande. Era el lugar perfecto para una niña vendedora de flores, porque ahí se concentraban los turistas extranjeros que paseaban admirando la arquitectura colonial, los oficinistas que salían de los edificios gubernamentales y las parejas jóvenes que caminaban tomadas de la mano rumbo a los cafés del centro histórico. Isabela había desarrollado una técnica especial para vender sus flores. No gritaba como los otros vendedores, no perseguía a la gente, no interrumpía conversaciones importantes. Se quedaba parada en su esquina, con su canasta en los brazos y simplemente sonreía. Era una sonrisa tan pura, tan genuina, tan llena de esperanza a pesar de todo, que tenía el poder de derretir los corazones más duros. «Flores, flores bonitas», decía con su voz suave y melodiosa, que sonaba como una canción de cuna en medio del caos urbano. «Claveles para la mamacita, margaritas para la noviecita». Sus palabras tenían el acento quiteño, mezclado con el quechua que había aprendido de las mujeres del mercado, una melodía única que hacía que la gente se detuviera a escucharla.
Los turistas alemanes se acercaban con sus cámaras colgando del cuello y compraban rosas para tomarse fotos románticas en la plaza. Las señoras elegantes que salían de misa compraban claveles para adornar sus altares domésticos. Los novios jóvenes compraban margaritas para declarar su amor eterno en los bancos de piedra frente a la catedral. Pero Isabela tenía un secreto que nadie conocía. Cada vez que vendía una flor, no solo entregaba pétalos y tallos, entregaba una pequeña oración silenciosa por la persona que la compraba. Cuando una pareja joven compraba rosas, ella oraba: «Que su amor dure para siempre, Señor Jesús». Cuando una señora mayor compraba claveles, susurraba: «Que tenga salud y paz en su casa». Cuando un señor triste compraba margaritas, pedía: «Que encuentre la alegría que está buscando». Era su forma de agradecer por cada moneda que caía en su mano pequeña y sucia, su manera de bendecir a quienes la bendecían con su compra. Porque Isabela entendía algo que muchos adultos habían olvidado: que dar y recibir son dos caras de la misma moneda de amor, que cada transacción puede ser un acto de amor si se hace con el corazón correcto. Los días de Isabela seguían un ritmo predecible pero agotador. Despertaba antes del amanecer, desayunaba lo poco que había, compraba flores, vendía en su esquina hasta que el sol se ponía detrás de las montañas que rodean Quito, regresaba al refugio para cenar un plato de sopa de lenteja y se acostaba en su colchón compartido, soñando con un futuro que no sabía cómo sería, pero que esperaba fuera mejor. Los fines de semana eran diferentes. Los sábados, cuando la plaza grande se llenaba de familias que salían a pasear después de misa, Isabela vendía más flores, pero también veía más cosas que le dolían en el alma. Veía padres levantando a sus hijos pequeños para que tocaran las palomas que volaban alrededor de la fuente central. Veía madres peinando el cabello de sus hijas antes de entrar a la catedral. Veía abuelos comprando helados para sus nietos que corrían felices entre las bancas de piedra. Esas escenas la llenaban de una mezcla extraña de alegría y tristeza. Alegría porque le gustaba ver familias felices, tristeza porque le recordaban lo que ella no tenía. A veces, cuando nadie la veía, se sentaba en las gradas de la catedral y fingía que las estatuas de los santos eran su familia. Le contaba a San José sobre su día de ventas, le pedía a la Virgen María que cuidara a las otras niñas del refugio, le susurraba a Jesús sus sueños más secretos. Los domingos eran los días más duros. Isabela no vendía flores los domingos porque don Patricio no abría su puesto en el mercado, pero tampoco podía quedarse en el refugio porque las monjas la animaban a salir y buscar oportunidades. Así que vagaba por las calles vacías del centro histórico, donde las iglesias tocaban sus campanas cada hora, recordándole que era el día de descansar en familia, algo que ella no tenía. Una vez, un domingo particularmente solitario, Isabela se sentó en las gradas de la Basílica del Voto Nacional y se puso a llorar. No lloraba por hambre, porque había aprendido a tolerar el hambre. No lloraba por frío, porque había aprendido a soportar el frío. Lloraba por algo mucho más profundo, por la soledad que se sentía como un hueco en el pecho, por la ausencia de brazos que la consolaran, por la falta de una voz que le dijera: «Todo va a estar bien». Fue en ese momento cuando sintió algo que cambiaría su manera de entender la vida. Una presencia cálida, como si alguien invisible se hubiera sentado a su lado. Una paz que no venía de afuera sino de adentro, como si su corazón pequeño y herido hubiera sido tocado por manos de luz. Y aunque no vio a nadie, escuchó una voz suave que le susurró al oído: «No estás sola, mi niña. Yo siempre estoy contigo». Desde ese día, Isabela supo que tenía un compañero invisible que caminaba con ella por las calles de Quito. No podía verlo, pero podía sentirlo. En las mañanas frías, cuando sus dedos se entumecían sosteniendo las flores, sentía como si manos cálidas cubrieran las suyas. En las tardes, cuando el hambre apretaba su estómago pequeño, sentía como si alguien le pusiera la mano en el hombro para darle fuerza. En las noches, cuando el miedo la despertaba en el refugio, sentía como si brazos amorosos la arrullaran de vuelta al sueño. Era Jesús, aunque ella no entendía completamente cómo funcionaba eso.
Solo sabía que desde aquella tarde en las gradas de la basílica ya no estaba completamente sola. Tenía un amigo que la amaba incondicionalmente, que entendía su dolor, que caminaba con ella por las calles polvorientas del centro histórico, llevando en sus brazos pequeños todos los sueños que aún no se habían cumplido. Pero lo que Isabela no sabía era que su historia estaba a punto de tomar un giro que ni en sus sueños más atrevidos habría imaginado. Que en una tarde cualquiera de abril, cuando las flores de su canasta estuvieran más marchitas que nunca, y su corazón se sintiera más cansado que nunca, iba a suceder algo que cambiaría no solo su vida, sino la vida de muchas personas que ni siquiera conocía. Porque a veces los milagros más grandes comienzan con las esperas más largas, con los dolores más profundos, con los corazones más necesitados de amor. Y Isabela Moncayo, la niña invisible de la esquina más visible de Quito, estaba a punto de descubrir que había sido vista, que había sido amada y que había sido elegida para algo mucho más grande de lo que su mente de 10 años podía comprender. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. La mañana del 22 de abril amaneció diferente. Isabela lo sintió desde el momento en que abrió los ojos en su colchón compartido del refugio San José. Había algo en el aire, una electricidad sutil, que hacía que los pájaros cantaran con más fuerza desde los árboles del patio, que hacía que la luz del sol se filtrara por las ventanas sucias, con una intensidad dorada que no había visto antes. Las otras niñas del refugio se levantaron con su rutina de siempre. Rosa, de 8 años, que tenía pesadillas todas las noches y se despertaba llorando. Carmen, de 12 años, que había desarrollado una coraza de dureza para protegerse del mundo. Y María José, de 9 años, que había llegado al refugio solo 3 meses atrás y aún preguntaba todos los días cuándo iba a regresar su mamá. Pero esa mañana, mientras se vestían con la ropa donada que les quedaba grande o pequeña, mientras se lavaban la cara con el agua fría del grifo comunal, mientras desayunaban la avena aguada de todos los días, Isabela no podía sacarse de la cabeza una sensación extraña, como si alguien la estuviera preparando para algo importante, como si su corazón fuera una casa que estaba siendo limpiada y decorada para recibir una visita muy especial. Durante el desayuno, la hermana Esperanza, una monja de 50 años que dirigía el refugio con mano firme, pero corazón blando, notó algo diferente en Isabela. «¿Te sientes bien, hijita?», le preguntó mientras le servía una cucharada extra de avena. «Te veo como iluminada». Isabela levantó sus ojos grandes y chocolates hacia la hermana Esperanza. «Me siento raro, madre, como si fuera a pasar algo bueno, pero no sé qué». La hermana Esperanza sonrió con esa sabiduría que solo dan los años de trabajar con niños huérfanos. «A veces Dios nos prepara el corazón antes de mandarnos sus bendiciones, mi niña. Mantén los ojos abiertos y el corazón preparado». Después del desayuno, Isabela siguió su rutina de siempre. Tomó su canasta de mimbre desteñida y caminó las 15 cuadras hasta el mercado central. Las calles de Quito despertaban lentamente. Los vendedores de periódicos gritando los titulares del día, las señoras de los puestos de comida encendiendo sus fogones para preparar empanadas y humitas, los buses amarillos arrancando con rugidos de motores cansados que escupían humo negro hacia el cielo despejado de la mañana. Cuando llegó al puesto de don Patricio, encontró al vendedor de flores arreglando sus buckets con una sonrisa más amplia que de costumbre. «Buenos días, mi niña bonita», le dijo mientras seleccionaba las mejores flores para su canasta. «Hoy tengo unas flores especiales para ti. Mira estas rosas». Isabela se acercó a ver. Efectivamente, don Patricio tenía rosas diferentes. Eran de un color rosado más intenso, con pétalos que parecían terciopelo, con un aroma que era dulce pero no empalagoso, que recordaba a las flores silvestres que crecen en las montañas andinas después de la lluvia. «¿De dónde las sacó, Taitita?», preguntó Isabela con curiosidad genuina. «Llegaron esta mañana de Cayambe, de una finca especial. El señor que me las trajo
Dijo que eran para una niña muy especial que vende flores en el centro. Cuando le pregunté de qué niña hablaba, solo sonrió y se fue. Raro, ¿no? Don Patricio le llenó la canasta con las rosas especiales, agregó algunos claveles rojos frescos y margaritas blancas, que parecían recién cortadas. Pero cuando Isabela sacó sus monedas para pagar, don Patricio negó con la cabeza. «Hoy no, mi niña. El señor de las rosas ya pagó por todo. Dijo que era un regalo especial para ti». Isabela se quedó con la boca abierta. En sus 2 años vendiendo flores, nunca había pasado algo así. ¿Cómo era el señor, Taitita? Don Patricio se rascó la cabeza como si tratara de recordar algo que se le escapaba. «¿Sabes qué, mi niña? Es raro. Recuerdo que hablé con él. Recuerdo que me pagó, pero no puedo recordar cómo era su cara. Era como si fuera muy normal, pero muy especial al mismo tiempo. ¿Tú entiendes?» Isabela no entendía completamente, pero algo en su corazón le dijo que aceptara el regalo con gratitud. Tomó su canasta llena de flores más hermosas de lo usual y emprendió el camino hacia su esquina en la Plaza Grande. Mientras caminaba por las calles empedradas del centro histórico, Isabela notó que las personas la miraban diferente. No con lástima como usualmente, sino con algo parecido a admiración. Un señor mayor que vendía periódicos en la esquina de la avenida Río Amazonas le gritó: «¡Qué flores tan bonitas, niñita!». Una señora elegante que salía de una farmacia se detuvo a olerlas y comentó: «Huelen a gloria». Cuando llegó a su esquina habitual frente a la Plaza Grande, Isabela sintió inmediatamente que algo había cambiado. Era el mismo lugar de siempre, la misma esquina con el semáforo que cambiaba cada 90 segundos, el mismo ruido de tráfico, la misma vista hacia la Catedral Metropolitana con sus torres gemelas que se alzaban hacia el cielo como brazos extendidos en oración. Pero había algo diferente en el ambiente, como si el aire fuera más limpio, como si los colores fueran más vivos, como si hasta el ruido de los autos sonara como una sinfonía urbana, en lugar del caos de siempre. Isabela se acomodó en su lugar favorito, con la espalda contra la pared de piedra de un edificio colonial que había sido testigo de la historia de Ecuador desde la época de la independencia. Puso su canasta en el suelo, arregló las flores para que se vieran más atractivas y comenzó su rutina de ventas con su voz melodiosa. Flores, flores bonitas, rosas para el amor, claveles para la devoción, margaritas para la alegría. Los primeros clientes llegaron más rápido que de costumbre. Una pareja de turistas franceses compró 3 rosas rosadas y le pagaron el doble de lo que Isabela había pedido. «Pour la beauté», dijeron en su francés musical, señalando hacia las flores y hacia ella. Un grupo de estudiantes universitarios compró claveles rojos para llevar a una protesta pacífica, y la líder del grupo, una muchacha de cabello rizado y ojos brillantes, le dijo: «Tus flores tienen algo especial, pequeña, es como si tuvieran luz propia». A media mañana Isabela ya había vendido la mitad de sus flores, algo que usualmente le tomaba todo el día. Pero no estaba pensando en las ventas. Estaba pensando en la sensación extraña que había tenido desde que despertó, esa certeza de que algo importante estaba por suceder. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado de la calle, esperando que el semáforo cambiara para cruzar hacia donde ella estaba, había un hombre que destacaba entre la multitud, no por su ropa, que era sencilla: pantalones de tela beige, camisa blanca de algodón, sandalias de cuero marrón gastadas pero limpias; no por su altura, que era promedio; no por su edad, que parecía estar entre los 30 y los 40 años, aunque había algo en él que sugería que podría tener cualquier edad o todas las edades al mismo tiempo. Lo que hacía que este hombre destacara era algo más sutil pero poderoso. Irradiaba una paz que se podía sentir desde lejos, una bondad que se veía en la forma en que caminaba, con pasos seguros pero gentiles, como alguien que conoce perfectamente su destino, pero no tiene prisa por llegar. Sus ojos eran lo más impactante. Desde la distancia Isabela no podía distinguir su color exacto, pero podía sentir su calidez. Eran ojos que parecían ver directamente al alma, que prometían entendimiento sin juicio, que ofrecían amor sin condiciones. El hombre cruzó la calle cuando el semáforo cambió.
Pero no se dirigió inmediatamente hacia Isabela. Primero se acercó a un anciano que estaba sentado en una banca de la plaza, alimentando palomas con migas de pan. Le dijo algo que Isabela no pudo escuchar, pero vio cómo la cara arrugada del anciano se iluminó con una sonrisa que parecía haber estado perdida durante años. Después se dirigió hacia una madre joven que estaba tratando de consolar a su bebé, que lloraba inconsolablemente. El hombre no tocó al bebé, pero se acercó lo suficiente para susurrar algo, y inmediatamente el llanto se convirtió en risas. La madre miró al hombre con ojos de asombro y gratitud, pero cuando trató de agradecerle, él ya se había alejado. Finalmente, el hombre caminó directamente hacia donde estaba Isabela. Con cada paso que se acercaba, el corazón de la niña latía más fuerte, pero no de miedo, sino de una expectación que no podía explicar. Era como si toda su vida hubiera estado esperando este momento sin saberlo. Cuando el hombre llegó frente a ella, se agachó para quedar a su altura. Sus ojos, ahora que los podía ver de cerca, eran de un color imposible de describir, como si fueran marrones con rayos dorados, como si fueran el color del chocolate mezclado con miel y luz de sol. «Hola, Isabela», dijo con una voz que era suave como una caricia, pero fuerte como una montaña. Una voz que sonaba familiar, aunque ella estaba segura de no haberla escuchado nunca antes. «¿Cómo sabe mi nombre, señor?», preguntó Isabela con la curiosidad natural de una niña de 10 años, pero sin miedo. Había algo en este hombre que le inspiraba una confianza absoluta. «Conozco tu nombre porque te conozco a ti», respondió el hombre con una sonrisa que era como ver el amanecer después de una noche muy larga. «Conozco cada una de tus oraciones, cada una de tus lágrimas, cada uno de tus sueños. Conozco tu corazón que da amor, aunque nunca ha recibido suficiente». Isabela sintió como si alguien hubiera encendido una vela dentro de su pecho. «Usted es... Soy quien siempre ha estado caminando contigo por estas calles», dijo el hombre, extendiendo sus manos hacia ella. «Soy quien te ha consolado en las noches cuando llorabas sola. Soy quien te ha dado fuerzas cada mañana para levantarte y seguir creyendo en la bondad». Las manos del hombre eran suaves, pero con callos de trabajo, cálidas como si hubieran estado descansando junto a un fuego acogedor. Cuando Isabela puso sus manos pequeñas y sucias de vender flores sobre las palmas abiertas de él, sintió una corriente de amor tan pura, tan intensa, que las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. «¿Por qué lloras, mi niña?», preguntó el hombre con infinita ternura. «No sé», susurró Isabela. Es que siento como si finalmente hubiera llegado a casa, como si toda mi vida hubiera estado buscando esta sensación y por fin la encontré». El hombre sonrió y sin decir palabra, abrió sus brazos. Isabela no lo pensó 2 veces. Se levantó de su lugar contra la pared colonial y se refugió en el abrazo más cálido, más seguro, más amoroso que había sentido en sus 10 años de vida. Era un abrazo que curaba heridas invisibles, que llenaba vacíos que no tenían nombre, que susurraba promesas que el corazón entendía aunque la mente no pudiera traducirlas. Era el abrazo que había estado esperando desde que tenía memoria, el abrazo que su alma había estado pidiendo en cada oración nocturna. «Nunca más volverás a llorar de hambre», le susurró el hombre al oído mientras la abrazaba. «Nunca más volverás a sentirte sola. Nunca más tendrás que preguntarte si alguien te ama, porque yo te amo con un amor que no tiene principio ni fin, y he preparado algo hermoso para tu vida». Isabela se aferró a él como si fuera lo único sólido en un mundo que siempre había sido inestable. «¿De verdad?», preguntó con la voz quebrada por la esperanza y el miedo de que fuera demasiado bueno para ser cierto. «De verdad», confirmó el hombre, apartándose un poco para mirarla a los ojos. «Pero necesito que confíes en mí, incluso cuando no entiendas cómo van a suceder las cosas. ¿Puedes hacer eso?». Isabela asintió con la determinación de alguien que ha encontrado por fin algo en lo que vale la pena creer completamente. «Sí, señor. Confío en usted». El hombre se puso de pie y miró hacia las flores que quedaban en la canasta de Isabela. «¿Me regalas una rosa?». Isabela tomó la rosa más hermosa de las que don Patricio le había dado esa mañana.
una rosa rosada que parecía estar hecha de terciopelo y luz. Se la entregó al hombre con ambas manos, como si estuviera ofreciendo algo sagrado. El hombre tomó la rosa y la sostuvo entre sus manos por unos segundos. Cuando se la devolvió a Isabela, la flor había cambiado. Seguía siendo la misma rosa, pero ahora brillaba con una luz suave, como si tuviera una vela encendida en el centro de sus pétalos. «Esta es mi promesa para ti», dijo el hombre. «Cuando veas esta rosa brillar, sabrás que el milagro está comenzando». Isabela tomó la rosa luminosa con reverencia, sintiendo cómo irradiaba un calor gentil que se extendía desde sus manos hasta su corazón. Cuando levantó la vista para agradecerle al hombre, él ya no estaba ahí. Isabela miró hacia todos lados, hacia la plaza, hacia las calles que se extendían en todas las direcciones, hacia los edificios coloniales que rodeaban la plaza grande. Pero el hombre había desaparecido como si hubiera sido absorbido por el aire mismo. Solo quedaba la rosa que brillaba en sus manos y una certeza absoluta en su corazón. Su vida acababa de cambiar para siempre. Durante los siguientes 3 días, Isabela cargó la rosa luminosa a todas partes. La mantenía cuidadosamente envuelta en un pedazo de tela limpia dentro de su canasta, y cada pocas horas la sacaba para verificar que siguiera brillando. Y efectivamente, la rosa mantenía esa luz suave e inexplicable que parecía venir de su interior, como si cada pétalo fuera una pequeña lámpara alimentada por algo más poderoso que la electricidad. Las otras niñas del refugio San José notaron el cambio en Isabela inmediatamente. Ya no se despertaba por las noches con pesadillas como Rosa, ya no tenía esa mirada triste que había caracterizado sus días desde que llegó al refugio. Sonreía más, cantaba mientras se vestía por las mañanas, y tenía una paz en sus ojos que no había estado ahí antes. «¿Qué te pasó, Isabela?», le preguntó Carmen durante el desayuno del segundo día después del encuentro. «Te ves diferente, como más feliz». Isabela había decidido no contarle a nadie sobre el hombre que la había abrazado, no porque no quisiera compartirlo, sino porque sabía que era algo tan especial, tan sagrado, que las palabras no podrían explicarlo correctamente. En su lugar simplemente sonrió y dijo: «Creo que algo bueno va a pasar pronto». La hermana Esperanza también notó el cambio. Durante la cena del tercer día, se acercó a Isabela con curiosidad maternal. «Hijita, te noto muy serena últimamente. ¿Ha pasado algo especial?». «Madre», respondió Isabela con la sabiduría que a veces tienen los niños, «¿usted cree que Jesús todavía abraza a las personas?». La hermana Esperanza se sentó junto a Isabela, intrigada por la pregunta. «Claro que sí, mi niña. Jesús abraza a las personas todos los días, de muchas maneras diferentes, a través de otras personas, a través de los milagros, a través del amor que sentimos en nuestros corazones. ¿Por qué preguntas?». Isabela miró hacia la ventana del comedor, donde se podía ver las luces de Quito encendiéndose una por una, mientras el sol se ponía detrás de las montañas. «Solo curiosidad, madre, pero esa misma noche, cuando las 4 niñas ya estaban acostadas en sus colchones compartidos, Isabela sacó discretamente la rosa de su escondite. En la oscuridad del dormitorio, la luz de la flor era aún más evidente, proyectando un resplandor dorado suave que danzaba en las paredes como si fueran llamas silenciosas. María José, la niña de 9 años que dormía más cerca de Isabela, abrió los ojos y vio la luz. «Isabela», susurró. «¿Qué es eso?». Sin pensarlo mucho, Isabela le mostró la rosa. «Es un regalo especial», murmuró. «Un señor muy bueno me la dio». María José se acercó para verla mejor. Cuando la luz de la rosa iluminó su rostro, algo cambió en sus ojos. La tristeza constante que había tenido desde que llegó al refugio se desvaneció, reemplazada por una esperanza que hacía meses no veía. «Es la cosa más bonita que he visto en mi vida», susurró María José. «Es como si fuera hecha de esperanza». Rosa y Carmen también despertaron con el resplandor suave. Al principio pensaron que había alguien con una linterna en el dormitorio, pero cuando vieron que la luz venía de una flor en las manos de Isabela, se quedaron sin palabras. «¿Es real?», preguntó Rosa con voz temblorosa.
acercándose despacio como si estuviera en presencia de algo sagrado. «Muy real», respondió Isabela, «y creo que es una señal de que algo maravilloso va a pasar». Las 4 niñas se quedaron despiertas hasta muy tarde esa noche, pasándose la rosa de mano en mano, sintiendo cómo su luz cálida parecía llenar los espacios vacíos en sus corazones. Por primera vez desde que estaban en el refugio, ninguna de ellas tuvo pesadillas. A la mañana siguiente, el viernes 25 de abril, Isabela siguió su rutina con una diferencia importante. Llevaba la rosa luminosa envuelta en su tela, pero ahora también llevaba una certeza absoluta de que este sería un día especial. Don Patricio la recibió en el mercado con flores aún más hermosas que los días anteriores. «No sé qué está pasando, mi niña», le dijo mientras llenaba su canasta, «pero desde el lunes que viniste con esas flores especiales, todos mis clientes están pidiendo flores como las de la niñita del centro. Mis ventas han subido como espuma». Isabela sonrió con esa sabiduría inexplicable que había adquirido desde el encuentro. A veces las bendiciones se extienden, Taitita, como ondas en el agua. Cuando llegó a su esquina habitual frente a la Plaza Grande, Isabela notó inmediatamente que había más gente de lo normal. Turistas que usualmente pasaban de largo se detenían a admirar las flores. Oficinistas que siempre tenían prisa caminaban más despacio cuando se acercaban a su esquina. Incluso los vendedores ambulantes de la zona parecían más alegres, como si hubiera algo en el aire que los contagiara de optimismo. A las 10 de la mañana, mientras vendía un ramo de claveles a una pareja de ancianos italianos que habían venido a Quito en su viaje de bodas de oro, Isabela vio algo que le aceleró el corazón. Al otro lado de la plaza, fotografiando la fachada barroca de la Catedral Metropolitana, había una familia que destacaba entre los turistas, no por su ropa, que era elegante pero sencilla, sino por algo más intangible: irradiaban amor. Se podía ver en la forma en que el padre ayudaba a su esposa a bajar los escalones de piedra, en la manera en que la madre sonreía mientras tomaba fotos, en la paciencia con que ambos respondían las preguntas de su hijo adolescente sobre la arquitectura colonial. Eran extranjeros, eso era evidente por su piel clara y su forma de vestir. El padre tenía cabello rubio con canas en las sienes, ojos azules como el cielo de Quito en las mañanas despejadas, y esa sonrisa fácil de alguien que ha encontrado la felicidad en cosas simples. La madre tenía cabello castaño, recogido en un moño suelto, ojos verdes que brillaban de curiosidad genuina por todo lo que veía, y manos que se movían expresivamente mientras hablaba. Su hijo, que parecía tener unos 15 años, había heredado los ojos azules del padre y el cabello castaño de la madre. Tenía esa actitud típica de los adolescentes que prefieren estar en cualquier lugar menos de viaje con sus padres. Pero Isabela pudo ver que, a pesar de sus protestas ocasionales, amaba profundamente a su familia. Pero había algo más en esta familia que la hacía especial. Una luz similar a la que Isabela había visto en el hombre del abrazo. No era tan intensa, pero estaba ahí, en sus sonrisas genuinas, en la forma en que se trataban con respeto y cariño, en la manera en que parecían ver la belleza en todo lo que los rodeaba. La familia se acercó lentamente hacia su esquina, deteniéndose en varios puestos de artesanías y tomando fotos de los edificios históricos. Cuando finalmente llegaron frente a donde Isabela tenía su canasta de flores, la madre fue la primera en hablar. «¡Qué flores tan hermosas!», exclamó en un español con acento extranjero que sonaba musical. «¿Las cultivas tú misma?». «No, señora», respondió Isabela con su sonrisa tímida pero radiante. «Las compro en el mercado todas las mañanas y las vendo aquí. ¿De dónde vienen ustedes?». «Somos de Canadá», respondió el padre, agachándose para quedar a la altura de Isabela. «Nos llamamos Michael y Sarah Jensen, y él es nuestro hijo David. Estamos visitando Ecuador por primera vez». Sarah, la madre, se acercó para oler las flores. «Huelen a esperanza», dijo con una sonrisa extraña, como si las palabras hubieran salido de su boca sin que ella las hubiera pensado conscientemente. Michael miró a su esposa con curiosidad. «Esperanza, qué forma tan poética de describirlo». «No sé por qué dije eso», respondió Sarah, riéndose de sí misma.
pero es lo que siento cuando las huelo. David, el adolescente, había estado mirando a Isabela con una expresión que no podía ocultar completamente. A pesar de su intento de mantener la típica indiferencia adolescente, había algo en los ojos de la niña que lo había conmovido profundamente. ¿Vives aquí en la plaza?, preguntó David con genuina curiosidad. «Vivo en un refugio para niños», respondió Isabela sin vergüenza ni autocompasión. «Mis papás murieron cuando era pequeña, pero estoy bien. Tengo amigas en el refugio y las flores me dan alegría todos los días». El silencio que siguió a esta respuesta fue profundo pero no incómodo. Era el tipo de silencio que surge cuando los corazones se reconocen mutuamente, cuando las almas se ven más allá de las circunstancias externas. Sara fue la primera en hablar, y su voz tenía una emoción que no había estado ahí momentos antes. «¿Cómo te llamas, sweetheart?» «Isabela», respondió la niña. «Isabela Moncayo». Michael y Sara se miraron entre ellos con una comunicación silenciosa que solo tienen las parejas que han compartido años de vida y sueños. Había algo en sus ojos que Isabela no pudo interpretar completamente, pero que se sentía como reconocimiento, como si hubieran estado buscando algo durante mucho tiempo y finalmente lo hubieran encontrado. «Isabela», repitió Sara, saboreando el nombre como si fuera una oración. «Es un nombre hermoso. Significa consagrada a Dios». «Mi mamá me dijo eso antes de morirse», respondió Isabela con una sonrisa que tenía tanto de tristeza como de paz. «Dijo que Dios tenía planes especiales para mí». David se acercó más a sus padres. «¿Puedo comprar algunas flores para mamá?», preguntó, pero había algo en su tono que sugería que las flores eran solo una excusa para quedarse un poco más. Isabela seleccionó las mejores rosas de su canasta, incluyendo una que brillaba con esa luz especial que solo ella podía ver. Cuando se la entregó a David, el adolescente la miró con ojos de asombro. «Esta rosa es diferente», murmuró. «Es como si tuviera luz propia». Sara y Michael se acercaron para ver la rosa que había llamado la atención de su hijo. Cuando Sara la tomó en sus manos, sus ojos se llenaron de lágrimas que no podía explicar. «Michael», susurró a su esposo, «¿tú ves lo que yo veo?» Michael miró la rosa, después miró a Isabela, después miró a su familia. «Veo una niña muy especial», respondió con voz quebrada. «Veo una rosa que parece estar hecha de esperanza, y veo una señal que hemos estado esperando durante años». Isabela no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero podía sentir que algo poderoso se estaba moviendo en los corazones de esta familia. Era como si corrientes invisibles de amor y propósito estuvieran conectando sus vidas de maneras que la mente no podía comprender, pero que el corazón reconocía inmediatamente. «¿Cuánto por todas las flores?», preguntó Michael de repente. «¿Todas?», preguntó Isabela sorprendida. «Todas», confirmó Sara. «Queremos llevarnos todas tus flores». Isabela calculó rápidamente. Tenía 32 flores en total. Usualmente las vendía a $1 cada una, pero esta familia tenía algo especial que la hacía querer regalarles todo. $32, dijo, aunque inmediatamente se arrepintió de haber pedido dinero. Michael sacó su billetera y le entregó $100. «El resto es para ti», dijo cuando Isabela trató de darle cambio. «Para una niña muy especial que vende flores que brillan con esperanza». Pero Sara había tomado una decisión que cambiaría el curso de todas sus vidas. Se arrodilló frente a Isabela, tomó sus pequeñas manos entre las suyas y la miró directamente a los ojos. «Isabela», dijo con una voz que temblaba de emoción contenida, «mi esposo y yo hemos estado orando durante 5 años para que Dios nos muestre a la niña que estaba destinada a ser nuestra hija. Nunca pudimos tener hijos biológicos, pero siempre supimos que en algún lugar del mundo había una niña que estaba esperando por nosotros». Los ojos de Isabela se abrieron como platos. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que toda la plaza podía escucharlo. «¿Qué está diciendo, señora?» «Estoy diciendo», continuó Sara, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, «que desde el momento en que te vimos, los tres supimos que eras tú.
Eres la hija que hemos estado esperando, la hija que Dios tenía preparada para nosotros. Michael se arrodilló junto a su esposa. No sabemos cómo funciona todo esto legalmente, dijo, pero si tú quisieras, si el refugio estuviera de acuerdo, si Dios abre todos los caminos, nos encantaría que fueras parte de nuestra familia. David también se acercó. Siempre quise una hermana menor, dijo con una sonrisa que transformó completamente su cara de adolescente. Y algo me dice que tú serías la mejor hermana del mundo. Isabela sintió como si el mundo se hubiera detenido, como si todas las personas en la Plaza Grande hubieran desaparecido y solo existieran ella y esta familia que acababa de ofrecerle algo que había soñado toda su vida, pero que nunca se había atrevido a pedir en sus oraciones. ¿De verdad?, susurró, casi sin atreverse a creer que fuera real. «De verdad», confirmaron los tres al unísono. Fue entonces cuando Isabela recordó las palabras del hombre del abrazo. «Nunca más volverás a llorar de hambre. Nunca más volverás a sentirte sola». Y supo, con una certeza que iba más allá de la comprensión, que el milagro había comenzado. Sacó discretamente la rosa luminosa de su bolsa y la miró. Brillaba con más intensidad que nunca, como si fuera una estrella que hubiera decidido tomar la forma de una flor para iluminar el momento más importante de su vida. «Sí», dijo Isabela, con una sonrisa que podría haber iluminado toda la ciudad de Quito. «Sí, me encantaría ser parte de su familia». Y en ese momento, mientras una niña huérfana de 10 años era abrazada por su nueva familia en medio de la Plaza Grande de Quito, con flores esparcidas a sus pies y una rosa que brillaba como una promesa cumplida, todos los que estaban cerca sintieron que habían sido testigos de algo sagrado, de algo que solo podía ser descrito como un milagro hecho de amor puro y providencia divina. Los siguientes días fueron como vivir dentro de un sueño que Isabela tenía miedo de que fuera demasiado hermoso para ser real. La familia Jensen se hospedaba en el Hotel Plaza Grande, un edificio colonial convertido en hotel de lujo que quedaba exactamente frente a donde Isabela había vendido flores durante 2 años, como si el universo hubiera conspirado para que sus caminos se cruzaran en el momento perfecto. Michael y Sara no perdieron tiempo. Al día siguiente de conocer a Isabela, se presentaron en el refugio San José con flores frescas para todas las niñas, regalos para las monjas y una solicitud formal para comenzar el proceso de adopción. La hermana Esperanza los recibió en su oficina pequeña pero acogedora, decorada con imágenes del Sagrado Corazón y fotos de todas las niñas que habían pasado por el refugio a lo largo de los años. Era una mujer sabia que había visto muchas familias llegar con buenas intenciones, pero había algo en los Jensen que la tranquilizó inmediatamente. «Cuéntenme por qué quieren adoptar a Isabela específicamente», les dijo, con la firmeza amorosa de quien protege a sus hijas adoptivas como una leona cuida a sus cachorros. Sara tomó la mano de su esposo antes de responder. «Hermana, voy a contarle algo que quizás suene extraño, pero es la verdad absoluta. Mi esposo y yo hemos estado casados durante 18 años. Los primeros 10 años los pasamos tratando de tener hijos biológicos. Perdimos 3 embarazos, gastamos todos nuestros ahorros en tratamientos de fertilidad y llegamos al punto donde tuvimos que aceptar que Dios tenía otros planes para nosotros». Michael continuó la historia. «Hace 5 años decidimos adoptar, pero cada vez que iniciábamos un proceso, algo pasaba. O la madre biológica cambiaba de opinión, o había problemas legales, o simplemente sentíamos que no era la situación correcta. Llegamos a pensar que tal vez no estábamos destinados a ser padres. Hasta que hace 3 meses, agregó Sara, tuve un sueño que cambió todo. Soñé con una niña de cabello negro y ojos como chocolate que vendía flores en una plaza rodeada de iglesias coloniales. En el sueño, la niña me entregaba una rosa que brillaba como si tuviera luz propia, y una voz me decía, «Esta es tu hija. Ve a buscarla». La hermana Esperanza alzó las cejas. En sus 20 años dirigiendo el refugio, había escuchado muchas historias, pero esta tenía algo que la conmovía profundamente. «¿Y decidieron venir a Ecuador basándose en un sueño?».
No inmediatamente, respondió Michael. Pero el sueño se repitió durante 3 meses, siempre igual, siempre con la misma voz diciéndole a Sara que viniera a buscar a su hija. Finalmente, decidimos que si Dios nos estaba hablando a través de sueños, lo menos que podíamos hacer era escuchar. David, que había estado callado hasta ese momento, intervino. Hermana, yo también tuve sueños. Soñé que tenía una hermana menor que me enseñaba cosas sobre la fe que yo había olvidado. Cuando conocí a Isabela ayer, fue exactamente como en mis sueños. La hermana Esperanza se quedó en silencio por varios minutos, procesando lo que había escuchado. Finalmente, habló con la voz quebrada por la emoción. ¿Saben qué me dijo Isabela hace 3 días, después de que regresara de vender flores con una paz que no había visto en ella antes? Los Jensen negaron con la cabeza. Me preguntó si yo creía que Jesús todavía abraza a las personas. Cuando le respondí que sí, se quedó pensativa y después me dijo, «Madre, creo que algo bueno va a pasar pronto. Han pasado 3 días desde esa conversación y ahora ustedes están aquí». Sara sintió que se le erizaba la piel. ¿Ella dijo eso exactamente? ¿Que algo bueno iba a pasar? Exactamente eso. Y hay algo más. La hermana Esperanza se levantó y fue hacia una gaveta de su escritorio. Sacó un dibujo hecho con crayones que claramente había sido dibujado por una niña. Isabela me dio esto hace una semana. Dijo que había tenido un sueño y quería dibujarlo. El dibujo mostraba una niña pequeña de cabello negro parada en una plaza, rodeada de 3 figuras más altas, un hombre rubio, una mujer de cabello castaño y un adolescente. Todos tenían las manos entrelazadas y sonreían. En el fondo se veían iglesias con torres, y en el cielo había una figura vestida de blanco que parecía estar bendiciendo la escena. Sara comenzó a llorar cuando vio el dibujo. «Michael, somos nosotros. Es exactamente como nos vio en su sueño». Michael tomó el dibujo con manos temblorosas. «Hermana, ¿cree usted en los milagros?» «Hijo mío», respondió la hermana Esperanza con una sonrisa que iluminó toda su cara arrugada. «Dirijo un refugio para niños huérfanos. Si no creyera en los milagros, no podría levantarme cada mañana. Y lo que está pasando aquí es el milagro más hermoso que he presenciado en mis 20 años de trabajo». Los trámites legales para la adopción internacional comenzaron inmediatamente. Michael y Sara contrataron a los mejores abogados de Quito especializados en adopciones internacionales. Contactaron a la embajada canadiense para comenzar los procesos de inmigración. Llenaron formularios, presentaron documentos, se sometieron a entrevistas psicológicas y estudios socioeconómicos. Normalmente, un proceso de adopción internacional toma entre 6 meses y 2 años, pero todo en el caso de Isabela se movía con una velocidad que los propios abogados describían como milagrosa. Los documentos, que usualmente tardaban semanas en procesarse, estaban listos en días. Los funcionarios que normalmente ponían obstáculos burocráticos se mostraban inusualmente cooperativos. Los trámites que típicamente requerían múltiples visitas se resolvían en una sola cita. «En mis 15 años haciendo adopciones internacionales», le dijo el abogado principal a Michael, «nunca he visto un caso que se mueva tan rápido. Es como si todas las puertas se estuvieran abriendo solas». Mientras tanto, Isabela vivía los días más felices de su vida. Todas las mañanas, después del desayuno en el refugio, Michael y Sara venían a buscarla para pasar el día juntos. La llevaban a conocer museos, parques, restaurantes. Le compraron ropa nueva, zapatos que le quedaran perfectos, juguetes que nunca había imaginado tener. Pero lo más importante no eran los regalos materiales, era la forma en que la trataban, como si fuera la niña más preciosa del mundo, como si cada palabra que salía de su boca fuera importante, como si su felicidad fuera lo único que importara en el universo. David resultó ser el hermano mayor que Isabela nunca se había atrevido a soñar. A pesar de la diferencia de edad, conectaron inmediatamente. Él le enseñaba palabras en inglés, ella le enseñaba frases en quechua. Él le contaba historias sobre Canadá, ella le contaba leyendas ecuatorianas que había aprendido de las mujeres del mercado. «¿Sabes qué es lo más increíble de tenerte como hermana?»,
le dijo David una tarde mientras paseaban por el parque La Carolina. Que me recuerdas cómo ver la magia en cosas simples. Había olvidado lo hermoso que puede ser ver a alguien sonreír de verdad. Sara se había convertido en la madre que Isabela había perdido a los 3 años. Tenía esa intuición maternal que sabe exactamente cuándo abrazar, cuándo dar espacio, cuándo hablar y cuándo simplemente estar presente. Le cepillaba el cabello con la ternura de quien ha esperado años para poder hacer ese gesto simple. Le cantaba canciones de cuna en inglés que Isabela no entendía pero que la arrullaban con su melodía amorosa. Michael era el padre que Isabela había imaginado en sus oraciones nocturnas durante años. Fuerte pero gentil, protector pero no sobreprotector, con esa risa fácil que hacía que cualquier problema pareciera solucionable. Le enseñaba a jugar cartas, le explicaba cómo funcionaban las cosas, le contaba chistes malos que la hacían reír hasta que le dolía el estómago. Una tarde, mientras estaban sentados en una banca del parque elegido viendo a David alimentar palomas, Sara le hizo a Isabela una pregunta que había estado guardando en su corazón. «Isabela, sweetheart, ¿tú realmente quieres venir con nosotros a Canadá? Sabemos que sería un cambio muy grande, dejar Ecuador, aprender un idioma nuevo, adaptarte a una cultura diferente. Queremos asegurarnos de que esto es lo que tú quieres, no solo lo que nosotros queremos». Isabela se quedó pensativa por un momento, mirando las palomas que picoteaban las migajas que David había esparcido en el suelo. Después sacó discretamente la rosa luminosa de su bolsillo y la miró. Todavía brillaba con esa luz suave e inexplicable. «Sara», dijo usando el nombre de su nueva madre por primera vez sin que se lo pidieran, «hace una semana un señor muy especial me dijo que nunca más iba a estar sola, que nunca más iba a llorar de hambre, que alguien me amaba con un amor que no tiene principio ni fin. Yo no sabía cómo iba a pasar eso, pero sabía que era verdad». Sara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Un señor muy especial?» «Sí, me abrazó y me dio esta rosa que brilla. Mire». Isabela le mostró la rosa a Sara. Sara tomó la rosa en sus manos y efectivamente pudo ver una luz suave que parecía emanar de los pétalos. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando entendió completamente lo que estaba sucediendo. «Michael», llamó a su esposo con voz quebrada, «ven acá, necesitas ver esto». Michael se acercó y cuando vio la rosa luminosa en las manos de su esposa, se quedó sin palabras. Era exactamente como en el sueño que Sara había tenido durante 3 meses, exactamente como en el dibujo que Isabela había hecho una semana antes de conocerlos. «Isabela», dijo Michael con reverencia, «¿cómo se llamaba el señor que te dio la rosa?» Isabela sonrió con esa sabiduría que a veces tienen los niños que han sido tocados por lo sagrado. «No me dijo su nombre, pero yo sé quién era. Era Jesús. Vino a abrazarme y a prometerme que pronto iba a tener una familia». David se acercó corriendo cuando vio que sus padres estaban llorando. «¿Qué pasa? ¿Por qué están llorando?» «Lloramos de felicidad», respondió Sara, abrazando a Isabela y a David al mismo tiempo. «Lloramos porque acabamos de entender que todo esto no es casualidad. Es un milagro que comenzó hace meses, que se preparó en sueños y oraciones y que nos trajo exactamente a donde necesitábamos estar». Esa noche, en el refugio San José, Isabela compartió con sus amigas la noticia de que muy pronto se iría a vivir a Canadá con su nueva familia. Las reacciones fueron una mezcla de alegría genuina por su felicidad y tristeza natural por la despedida que se acercaba. «No puedo creer que te vayas a ir», dijo María José, abrazándola fuerte. «Pero me da alegría saber que vas a tener la familia que siempre quisiste». «¿Nos vas a escribir cartas desde Canadá?», preguntó Rosa con ojos esperanzados. «Todas las semanas», prometió Isabela, «y les voy a mandar fotos de la nieve y de los osos polares». Carmen, que siempre había sido la más dura de las 4, se acercó a Isabela con lágrimas en los ojos. «Gracias por enseñarme que los milagros sí existen», le susurró al oído, «por enseñarme que vale la pena seguir creyendo». La hermana Esperanza organizó una pequeña fiesta de despedida en el refugio. Invitó a don Patricio del Mercado, a algunos de los vendedores que conocían a Isabela de sus días en la Plaza Grande,
y por supuesto, a toda la familia Jensen. Era una celebración agridulce. Alegría por el milagro que estaba viviendo Isabela, tristeza por la partida de una niña que había sido una luz en el refugio durante 2 años. Durante la fiesta, don Patricio se acercó a Isabela con un regalo especial, una pequeña maceta con semillas de flores ecuatorianas, para que puedas cultivar un pedacito de Ecuador en tu nuevo hogar, le dijo con los ojos húmedos, y para que nunca olvides que aquí tienes una familia que siempre te va a querer. Michael y Sara se acercaron a don Patricio para agradecerle todo lo que había hecho por Isabela durante sus años como vendedora de flores. Don Patricio, dijo Michael, queremos que sepa que siempre va a ser parte de la familia de Isabela. Si alguna vez quiere visitarnos en Canadá, o si necesita algo, lo que sea, somos su familia también. Don Patricio se quitó el sombrero y se lo puso sobre el corazón. Gracias, joven, pero mi lugar está aquí, cuidando que las flores más bonitas lleguen a las manos de las niñas más especiales. Como Isabela me enseñó, a veces nuestro trabajo es ser el puente para que otros encuentren su destino. La noche antes de partir hacia Canadá, Isabela no podía dormir. Se levantó sigilosamente de su colchón compartido y salió al patio pequeño del refugio, donde había una imagen de la Virgen de Guadalupe iluminada por una vela que nunca se apagaba. Se arrodilló frente a la imagen y sacó la rosa luminosa, que después de una semana seguía brillando con la misma intensidad. «Virgen María», susurró, «gracias por cuidarme todos estos años. Gracias por mandarme a Jesús para que me abrazara y me dijera que no estaba sola. Gracias por traer a Michael, Sara y David a mi vida. No sé qué hice para merecer tanto amor, pero prometo que voy a usar todo lo que me han dado para ayudar a otros niños que están como yo estaba». Mientras oraba, sintió una presencia familiar. Era la misma sensación de paz y amor que había sentido cuando el hombre del abrazo se había acercado a ella en la plaza grande. Miró hacia arriba y aunque no vio a nadie, escuchó una voz suave que le susurró al corazón. «Mi niña querida, esto es solo el comienzo. Te he dado esta familia no solo para que seas feliz, sino para que seas una luz en el mundo. En Canadá vas a conocer otros niños que necesitan esperanza, otras familias que necesitan amor. Tu historia va a inspirar a muchas personas a creer en los milagros y a abrir sus corazones a la adopción». Isabela sonrió en la oscuridad del patio. «¿De verdad? De verdad. Y cada vez que ayudes a alguien más, cada vez que compartas tu historia, cada vez que seas una bendición para otros, esa rosa va a brillar más fuerte. Porque los milagros no terminan cuando se cumplen. Los milagros se multiplican cuando se comparten». E Isabela guardó la rosa en su corazón y regresó a su colchón, donde durmió profundamente por última vez en el refugio San José, soñando con todo lo que estaba por venir, con nieve que nunca había visto, con una escuela nueva donde haría amigos, con una casa que sería verdaderamente su hogar y con todas las maneras en que podría usar su milagro para crear milagros en las vidas de otros. El avión de Avianca despegó del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre un viernes por la mañana, llevando a Isabela Moncayo hacia su nueva vida en Toronto, Canadá. Era la primera vez que subía a un avión, la primera vez que se alejaba más de 50 kilómetros de Quito, la primera vez que tenía un pasaporte con su foto y su nombre completo, Isabela Moncayo Jensen. Durante el vuelo, mientras miraba por la ventanilla cómo las montañas de los Andes se hacían cada vez más pequeñas hasta desaparecer entre las nubes, Isabela sintió una mezcla de emociones que no sabía cómo nombrar. Tristeza por dejar atrás todo lo que había conocido, emoción por comenzar una aventura que apenas podía imaginar, y una paz profunda que le decía que estaba exactamente donde debía estar. Sara, sentada a su lado, notó su silencio pensativo. «¿En qué piensas, sweetheart?» Isabela se acomodó en su asiento, todavía asombrada por el lujo de tener un asiento propio en un avión, con una manta suave y una azafata que le había traído jugo de naranja en un vaso de verdad. «Estoy pensando en todas las niñas del refugio», respondió con honestidad, «en Rosa que todavía tiene pesadillas,
en Carmen, que piensa que nadie la puede amar, en María José, que sigue esperando que su mamá regrese. Estoy pensando que yo recibí un milagro, pero ellas siguen esperando el suyo. Sara sintió que se le encogía el corazón. Había algo en la forma en que Isabela pensaba en otros, incluso en el momento más feliz de su vida, que la confirmaba que habían encontrado a la hija correcta. ¿Sabes qué, sweetheart? Cuando lleguemos a Canadá, vamos a encontrar maneras de ayudar a esas niñas también. Tu milagro no tiene que ser solo tuyo. Puede ser el comienzo de muchos milagros. Michael, que estaba sentado al otro lado del pasillo con David, se inclinó hacia ellas. Sara tiene razón, princesa. Ya estamos pensando en crear una fundación para ayudar a refugios como el San José. Tu historia va a inspirar a muchas familias canadienses a considerar la adopción internacional. David levantó la vista de la revista que estaba leyendo. Y yo quiero ayudar también. Cuando regrese a la universidad, voy a organizar eventos para recaudar fondos. Mi hermana menor me va a convertir en una mejor persona. El vuelo hizo una escala en Bogotá, después en Miami, y finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto un sábado por la tarde. Cuando Isabela bajó del avión y sintió el aire frío de octubre en Canadá, supo que su vida acababa de cambiar completamente. La casa de los Jensen en Mississauga era todo lo que Isabela había imaginado y más. Era una casa de 2 pisos con un jardín al frente, donde crecían árboles de maple que ya habían comenzado a cambiar de color, creando un mosaico de rojos, naranjos y amarillos que parecía salido de un cuento de hadas. Pero lo que más la impresionó no fue el tamaño de la casa o su belleza. Fue el cuarto que Michael y Sara habían preparado especialmente para ella. Las paredes estaban pintadas de un rosa suave. Había una cama individual con un cobertor de flores, un escritorio donde podía hacer sus tareas, y estanterías llenas de libros en español que habían conseguido especialmente para que no perdiera su idioma natal. ¿Este cuarto es mío?, preguntó Isabela con voz temblorosa, todavía sin poder creer que tuviera un espacio propio. Todo tuyo, confirmó Sara. Y si quieres cambiar algo, decorarlo diferente, agregar cosas, lo que tú quieras. Esta es tu casa ahora. En la ventana del cuarto había una pequeña maceta, donde Sara había plantado las semillas que don Patricio le había regalado. Pensé que te gustaría tener un pedacito de Ecuador aquí contigo, explicó. Isabela se acercó a la ventana y tocó la tierra de la maceta con reverencia. Después, sacó la rosa luminosa de su bolsillo y la puso junto a la maceta. Inmediatamente, la rosa brilló con más intensidad, como si estuviera bendiciendo su nuevo hogar. Los primeros meses en Canadá fueron un período de adaptación lleno de descubrimientos maravillosos y desafíos normales. Isabela se inscribió en una escuela primaria donde había programas especiales para estudiantes que estaban aprendiendo inglés. Al principio fue difícil, pero sus maestros quedaron asombrados por su rapidez para aprender y su actitud positiva ante cada nuevo desafío. Su maestra de inglés como segundo idioma, la señora Patricia Williams, una mujer afroamericana de 50 años con una sonrisa que iluminaba el aula, se convirtió en una mentora especial para Isabela. «Nunca he tenido una estudiante que aprenda tan rápido», le dijo a Sara durante una conferencia de padres, «pero lo que más me impresiona no es su capacidad académica, es su corazón. Isabela tiene una compasión natural que inspira a todos sus compañeros». Y era cierto. En la escuela, Isabela se había convertido naturalmente en la protectora de otros niños que se sentían diferentes o excluidos. Había una niña llamada Emma, hija de refugiados sirios, que había llegado a Canadá sin hablar inglés. Isabela se hizo su amiga inmediatamente y le enseñó trucos para aprender el idioma más rápido. Había un niño llamado Marcus, que tenía autismo y que a menudo comía solo durante el almuerzo. Isabela comenzó a sentarse con él todos los días, y pronto otros niños se unieron a ellos, creando una mesa donde todos los que se sentían diferentes eran bienvenidos. Es como si Isabela tuviera un superpoder para ver a las personas que necesitan amor, le comentó Emma a su madre, y cuando ella te sonríe sientes que todo va a estar bien. En casa,
Isabela se adaptó a la vida familiar canadiense con una facilidad que sorprendió a todos. Aprendió a usar la lavadora, a preparar sándwiches de mantequilla de maní, a jugar hockey de mesa con David, a ver películas familiares en el sofá los domingos por la tarde, pero mantuvo sus tradiciones ecuatorianas. Todas las mañanas se levantaba temprano para orar frente a la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que había traído del refugio. Le enseñó a Sara cómo hacer empanadas ecuatorianas. Le enseñó a toda la familia canciones en quechua que había aprendido de las mujeres del mercado. Los domingos iban juntos a la iglesia católica de Santa María, donde Isabela se unió al coro infantil. Su voz, educada en las calles de Quito cantando «Flores, flores bonitas», ahora se elevaba en himnos que llenaban la iglesia de una alegría inexplicable. El padre Thomas, un sacerdote irlandés de 60 años que había dedicado su vida a trabajar con familias inmigrantes, notó inmediatamente algo especial en Isabela. «Esa niña tiene un don», le dijo a Michael y Sara después de una misa donde Isabela había cantado un solo que había hecho llorar a media congregación. No solo una voz hermosa, tiene un don para tocar corazones, para recordarnos por qué es importante la fe. 6 meses después de llegar a Canadá, Isabela había dominado suficiente inglés como para contar su historia completa. Fue entonces cuando Sara tuvo una idea que cambiaría muchas vidas. ¿Te gustaría compartir tu historia con otras familias que están pensando en adoptar?, le preguntó una noche mientras cenaban lasaña casera de Sara, que se había convertido en el plato favorito de Isabela. ¿Cómo? Hay una organización aquí en Toronto que ayuda a familias canadienses a adoptar niños de otros países. Se llama Familias Sin Fronteras. Ellos organizan eventos donde familias que ya han adoptado comparten sus experiencias con familias que están considerando hacerlo. Michael asintió entusiasmado. Muchas familias tienen miedo de adoptar internacionalmente porque piensan que va a ser muy difícil, que los niños van a tener problemas para adaptarse, que no van a poder crear vínculos reales. David, que ahora era oficialmente el hermano mayor más orgulloso del mundo, agregó: si otras familias conocieran a Isabela, se darían cuenta de que adoptar no es solo ayudar a un niño. Es recibir una bendición que cambia toda la familia para mejor. Isabela lo pensó por unos minutos, recordando las palabras que había escuchado aquella noche en el patio del refugio. Tu historia va a inspirar a muchas personas a creer en los milagros y a abrir sus corazones a la adopción. Sí, dijo finalmente, quiero hacerlo. Quiero que otras niñas como yo encuentren familias como ustedes. El primer evento donde Isabela compartió su historia fue en el centro comunitario de Mississauga un sábado por la tarde. Había unas 30 familias presentes, todas en diferentes etapas del proceso de adopción internacional. Sara había ayudado a Isabela a preparar su presentación, pero le había dicho que hablara con el corazón, no con un guión. Cuando Isabela subió al pequeño podio, llevando en sus manos la rosa que aún brillaba con luz propia, un silencio expectante llenó el salón. «Hola», comenzó con su voz clara y melodiosa. «Me llamo Isabela Moncayo Jensen. Hace un año yo vendía flores en una esquina de Quito, Ecuador, sin saber que tenía una familia en Canadá que me estaba buscando». Durante los siguientes 20 minutos, Isabela contó su historia completa. Habló del refugio San José, de sus días vendiendo flores, del encuentro con el hombre que la abrazó y le prometió que nunca más estaría sola, de cómo conoció a los Jensen, del proceso de adopción, de su nueva vida en Canadá. Pero lo que más impactó a la audiencia no fueron los detalles de su historia. Fue la forma en que la contaba, sin autocompasión, sin victimizarse, con una gratitud pura y una fe inquebrantable que se podía sentir en cada palabra. «Sé que muchos de ustedes tienen miedo», dijo hacia el final de su presentación. «Miedo de que un niño adoptado no los pueda amar como a padres verdaderos. Miedo de que no puedan amar a un niño que no nació de ustedes. Miedo de que sea demasiado difícil». Se detuvo un momento para mostrar la rosa luminosa. «Esta rosa me la dio Jesús cuando me abrazó en la Plaza Grande de Quito. Me dijo que era una promesa de que algo hermoso iba a pasar en mi vida. ¿Y saben qué?
Lo hermoso no fue solo encontrar una familia. Lo hermoso fue descubrir que el amor no tiene que ver con la sangre o el ADN. Tiene que ver con decidir amar, con abrir el corazón, con elegir ser familia. Michael, Sarah y David no son mis padres y hermano porque compartan mis genes. Son mi familia porque decidieron amarme, porque me vieron en una esquina vendiendo flores y dijeron, ella es nuestra hija, ella es nuestra hermana. Y yo los amo a ellos, no porque me hayan salvado de la pobreza, sino porque me dieron algo que no se puede comprar. Un hogar donde puedo ser yo misma y saber que soy amada incondicionalmente. Cuando terminó su presentación, no había un solo ojo seco en el salón. Una mujer en la primera fila se levantó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias», dijo con voz quebrada. «Mi esposo y yo hemos estado en el proceso de adopción por 2 años, pero habíamos comenzado a dudar. Después de escucharte, sabemos que tenemos que continuar. En algún lugar del mundo hay un niño que nos está esperando, así como tú estabas esperando a los Jensen». Después del evento, 5 familias se acercaron a Isabela y a los Jensen para pedirles que los ayudaran con sus procesos de adopción. Querían saber qué organización habían usado, qué abogados recomendaban, cómo habían manejado los aspectos emocionales del proceso. «Esto es solo el comienzo», le susurró Sarah a Michael mientras veían a Isabela hablando con una niña de 8 años cuya familia estaba esperando noticias sobre la adopción de un niño de Guatemala. «Nuestra hija va a cambiar muchas vidas». Durante los siguientes 2 años, Isabela se convirtió en una embajadora no oficial de la adopción internacional en el área de Toronto. Hablaba en eventos de Familias Sin Fronteras, una vez al mes. Escribía artículos para el boletín de la organización. Aparecía en programas de radio locales durante el Mes Nacional de la Adopción. Pero lo más importante era el trabajo individual que hacía con familias que estaban pasando por momentos difíciles en sus procesos. Cuando una familia recibía malas noticias, cuando un proceso se cancelaba inesperadamente, cuando los padres adoptivos comenzaban a dudar, Isabela los llamaba o los visitaba para recordarles que los milagros a veces tardan en llegar, pero siempre llegan para quienes tienen fe. Una tarde de abril, exactamente 2 años después de haber llegado a Canadá, Isabela recibió una llamada que cambiaría su vida una vez más. Era la hermana Esperanza, del Refugio San José. «Isabela, hijita, ¿cómo estás? Te extrañamos mucho por aquí». «Hermana Esperanza», gritó Isabela con alegría. «¿Cómo están todas? ¿Cómo están Rosa, Carmen y María José?» «Están bien, mijita. De hecho, te llamo para darte noticias maravillosas. ¿Te acuerdas de la historia que compartiste en ese evento en Toronto? La que apareció en Internet y se volvió viral». Isabela se acordaba. Alguien había grabado su presentación y la había subido a YouTube con el título «Niña adoptada de Ecuador comparte su milagro». El video había sido visto por más de 2 millones de personas en todo el mundo. «Sí, madre, me acuerdo. Bueno, resulta que una familia de España vio tu video y se inspiró para adoptar. Vinieron aquí, al refugio, y adoptaron a María José. Y una familia de Estados Unidos adoptó a Rosa, y una familia italiana adoptó a Carmen». Isabela se quedó sin habla. Sus 3 amigas del refugio, las niñas con quienes había compartido colchones y sueños, habían encontrado familias. «Pero eso no es todo», continuó la hermana Esperanza. «En los últimos 2 años, desde que tu video se volvió viral, hemos tenido más solicitudes de adopción de las que habíamos tenido en los 10 años anteriores. 53 niños de nuestro refugio han encontrado familias. Y todo comenzó con tu historia». Esa noche, Isabela se arrodilló en su cuarto frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y a la rosa que después de 2 años seguía brillando con la misma intensidad. A sus pies había una carta que acababa de terminar de escribir, dirigida a todas las niñas huérfanas del mundo. «Queridas hermanas que todavía están esperando, mi nombre es Isabela y quiero que sepan que no están solas. Yo también dormí en colchones que no eran míos. También me pregunté si alguien me podría amar. También lloré por las noches deseando tener una familia. Pero aprendí algo muy importante. Los milagros existen, y ustedes son dignas de recibirlos.
En algún lugar del mundo hay una familia que las está buscando, que está orando por encontrarlas, que ya las ama aunque todavía no las conoce. No pierdan la esperanza. Mantengan sus corazones abiertos al amor. Sigan siendo bondadosas. Sigan ayudando a otras niñas que están tristes. Sigan creyendo que algo hermoso va a pasar en sus vidas. Porque a veces Jesús viene disfrazado de familia adoptiva. A veces los milagros llegan en forma de abrazos que no tienen precio, de cuartos propios que nunca imaginamos tener, de hermanos mayores que nos enseñan a jugar hockey, de madres que nos enseñan a hacer galletas de chocolate, de padres que nos leen cuentos antes de dormir. Su historia no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. Y cuando encuentren a su familia, cuando vivan su propio milagro, acuérdense de contarle al mundo que los milagros sí existen, que el amor puede vencer cualquier obstáculo, que ninguna niña está demasiado perdida como para ser encontrada. Con todo mi amor y todas mis oraciones, Isabela Moncayo Jensen, Toronto, Canadá. 5 años después, Isabela Jensen, ahora de 15 años, había sido invitada a hablar en la Conferencia Internacional sobre Adopción en La Haya. Su historia había inspirado cambios en las políticas de adopción internacional. Su fundación, Milagros Sin Fronteras, había facilitado más de 500 adopciones en todo el mundo. Pero lo que más la enorgullecía no eran los números ni los reconocimientos. Era la colección de fotos que tenía en su cuarto. Rosa con su nueva familia en Boston, aprendiendo a patinar sobre hielo. Carmen con su familia italiana, sonriendo en la Torre de Pisa. María José con su familia española, corriendo por las playas de Valencia. Y cientos de otras fotos de niños que habían encontrado familias después de escuchar su historia. La noche antes de su presentación en La Haya, Isabela se quedó despierta escribiendo en su diario, como hacía todas las noches, desde que había aprendido a escribir fluidamente en inglés. Querido diario, mañana voy a hablar frente a representantes de 50 países sobre la importancia de la adopción internacional. Es increíble pensar que hace 5 años yo vendía flores en una esquina de Quito y ahora voy a dirigirme a líderes mundiales. Pero lo más increíble no es lo lejos que he llegado. Es entender que todo este camino comenzó con un abrazo de Jesús que me prometió que nunca más estaría sola, y esa promesa se cumplió de una manera más hermosa de lo que jamás pude imaginar. Ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo lo que pasé. No fue un castigo, fue una preparación. Dios necesitaba que yo conociera la soledad para poder hablar con autoridad sobre la importancia de la familia. Necesitaba que conociera el hambre para poder valorar verdaderamente el amor. Necesitaba que vendiera flores en la calle para poder entender el valor de cada pequeño acto de bondad. Mi historia no es solo mía, es de todas las niñas que están esperando, de todas las familias que están buscando, de todos los que creen que los milagros pueden suceder cuando menos los esperamos. Mañana voy a decirles a esos líderes mundiales lo que aprendí vendiendo flores en Quito, que el amor es la única moneda que vale la pena, que cada niño merece una familia, que los milagros no son eventos extraordinarios, sino decisiones ordinarias de amar sin límites. Y cuando termine mi presentación, voy a mostrarles la rosa que Jesús me dio hace 5 años, que todavía brilla con la misma luz, recordándonos a todos que las promesas de Dios nunca caducan, que su amor nunca se agota, que siempre, siempre hay razones para esperar. Buenas noches, mundo. Mañana vamos a cambiar algunas vidas más. Con amor infinito, Isabela. Y mientras escribía, la rosa en su mesa de noche brillaba con más intensidad que nunca, como si supiera que su luz estaba a punto de iluminar corazones en todo el mundo, recordándoles que a veces los milagros más grandes comienzan con los abrazos más simples, dados en el momento exacto cuando el alma más los necesita. Porque en un semáforo de la ciudad, una niña huérfana vendía flores, hasta que Jesús la abrazó aquella tarde. Y ese abrazo no solo cambió una vida, cambió miles de vidas, y sigue cambiando vidas cada día, cada vez que alguien decide creer que el amor
puede vencer cualquier obstáculo, que ningún niño está demasiado perdido para ser encontrado, que los milagros siguen sucediendo para quienes tienen ojos para verlos y corazones para recibirlos. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela, porque en algún lugar del mundo hay una niña vendiendo flores, esperando su abrazo, y hay una familia buscando a la hija, que Dios ya eligió para ellos. Y cuando esos corazones se encuentren, el mundo va a ser testigo una vez más de que los milagros no solo existen, están esperando ser descubiertos por quienes se atreven a amar sin límites.